Bueno, ¿cómo les va nuevamente a todos? Ahora vamos a ver inecuaciones con doble planteo. Ustedes me dirán, ¿por qué doble planteo? Bueno, ahora vamos a explicar. Si con uno se les complicaba, esto es interesante. ¿Sí? ¿Por qué doble planteo? Primero, porque tenemos una incógnita. ¿Y qué sabemos? Es una división esto, y el divisor, o el denominador, tiene dos posibilidades con respecto a los números. Porque con un número, ¿qué puede pasar? Que sea 0, que sea negativo, o sea menor que 0, o que sea positivo mayor que 0. Entonces, una de las posibilidades es que el denominador sea mayor que 0. Pero hay otra posibilidad también. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que el denominador sea negativo también, o sea, menor que 0. Tenemos el doble planteo. Ahora, ¿qué va a pasar? Recuerden que muchas veces hablamos de que no existe la división por 0. Entonces, como esto, el denominador, lo que está dividiendo, no puede ser 0, yo tengo que plantear que como no existe la división por 0, el denominador, que el denominador no es x, es x menos 3, no puede valer 0. A despejar. Entonces x va a tener que ser distinto de 3. El 3 estaba restando, lo paso para el otro miembro, sumando. X no puede valer 3. ¿Por qué? Imaginen que x vale 3. ¿Qué me quedaría? 2 sobre 3 menos 3. 3 menos 3, 0. 2 dividido 0 es una indeterminación. No existe la división por 0. Con lo que sabemos hasta ahora por lo menos. Entonces ahora seguimos con lo siguiente. ¿Sí? Dos posibilidades. Que x menos 3 sea mayor que 0, o, ¿sí? Y habíamos visto que el o, el símbolo de o, era como una b corta. Vamos a despejar. Podría pasar que esto sea positivo o que el denominador sea negativo. Despejamos y me va a quedar que x tiene que ser mayor que 3. Pero también podría pasar lo otro. Así. O podría pasar que x menos 3 sea menor que 0, y ahí el 3 que está restando lo pasamos sumando, y me queda que la otra posibilidad es que x sea menor que 3. Entonces, hasta ahí vamos. Seguimos. ¿A qué llegamos entonces? Después de haber hecho el doble planteo, a que x tenía que ser mayor que 3 o que x tenía que ser menor que 3. Dijimos que 3 no podía valer porque no existe la división por 0, y si x vale 3, 3 menos 3 es 0. Ahora, ¿qué vamos a plantear? Vamos a tomar la inecuación original y vamos a reemplazar. ¿Sí? Por un lado llegamos a esto, o al otro. Pero vamos a decir entonces. Ahora voy a despejar mi incógnita, x en este caso. La operación principal es una división, y lo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Vamos a despejar x. Esta es una propiedad distributiva, entonces me quedaría que 2 es mayor que 6 por x, que 6x, más por menos es menos, 6 por 3, 18.
Despejamos. El 18 que está restando pasa sumando para el otro lado de la desigualdad. Y el 6, vamos a ponerlo nuevamente. 2 más 18, 20. El 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Es decir, ¿qué va a pasar si el denominador es positivo, es mayor que 0? 20 sextos simplificado 10 tercios va a ser mayor que mis x, los números que yo busco. Ahora también podría pasar que el denominador sea negativo. Ya analizamos de la izquierda qué pasa si es positivo. Vamos entonces a hacer exactamente lo mismo. Puede pasar esto o puede pasar esto que está acá. 2 va a tener que ser menor, ¿sí? ¿Por qué menor? Primero, porque yo estaría considerando que esta expresión es negativa. Y si yo paso una expresión negativa de un lado para el otro de la desigualdad, invierto el sentido de la desigualdad. Acá me decía que tenés que ser mayor, entonces va a ser menor, tal cual estaba arriba. Por x menos 3, vamos a despejar de la misma manera que lo hicimos el otro lado de la desigualdad. Me va a quedar que 2 va a ser menor que 6x menos 18. Vamos a hacer lo mismo. 2 más 18 va a ser menor que 6x. 20, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo, va a ser menor que x. Simplificamos por 2, 26, y me va a quedar que 10 tercios es menor que x. Y yo les había dicho en alguna otra ocasión que nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, sí, como en gran parte del mundo, pero en vez de ponerlo así, yo voy a poner que x tiene que ser menor que 10 tercios de este lado, y a esto llegué. De este lado, entonces, voy a invertir, es como si yo multiplicara por menos 1. Entonces, ¿qué pasó? Todos, que puede pasar una u otra cosa. Para que quede claro, cuando yo invertí, fíjense acá, yo voy a tener que 4 es mayor que 2. Ahora, si yo decido invertir los números, el que estaba a la izquierda lo paso a la derecha, el de la derecha a la izquierda. ¿Qué hago? Para que esto siga siendo verdad, tengo que invertir el sentido de la desigualdad. Entonces, por eso es que yo invertí ahí. Vamos entonces. Resumamos entonces lo que hicimos hasta ahora. Teníamos nuestra inecuación con doble planteo. Entonces, ¿qué dijimos? Que el denominador podía ser positivo. Cuando era positivo despejamos x, me quedó que x tenía que ser mayor que 3. Y si era negativo, porque es otra de las oposiciones que podemos hacer, x tenía que ser menor que 3. Es decir, podía pasar que x sea mayor que 3 o que x sea menor que 3. X no podía valer 3 porque el 3 hacía que se anule el denominador, que me dé 0, y no existe la división por 0. Después reemplazamos, ¿sí? Y supusimos que x menos 3 era positivo, siempre avanzando de la misma forma, y despejamos x de esta ecuación y llegamos a que podía pasar esto,
o que podía pasar esto otro, en este caso si el denominador era negativo. Entonces ahora, ¿qué vamos a plantear? Lo que veníamos planteando de la rama del lado izquierdo, si el denominador era positivo. ¿Qué planteamos? Que x tenía que ser mayor que 3 y también llegamos a esto. Y llegamos a que x tenía que ser menor que 10 tercios. Pero por el otro lado habíamos planteado que x, si el denominador era negativo, tenía que ser menor que 3, para que suceda esto, que sea negativo, x tenía que ser menor que 3. Y después llegamos a que x, cuando reemplazábamos en la inecuación original, tenía que ser mayor que 10 tercios. Es decir, pasa esto y esto, si x, el denominador es negativo. Esto y esto. Pero no olvidar que ahora sí unimos las dos ramas, que pasaba esto que está acá, o tenemos un planteo por un lado, si el denominador fuera positivo, y por otro lado, si el denominador fuera negativo. Y tenemos todas estas inecuaciones. ¿Qué hacemos? Vamos a graficar en la recta numérica. Los únicos valores que me interesan son 3, x valor 3 o x que valga 10 tercios. Y ahora vamos a hacer la intersección entre los dos. Es decir, los elementos que pertenezcan y que cumplan esta condición, los mayores que 3, si es mayor, va a la derecha. Son todos estos. Desde 3, no incluido el 3, el que le sigue a 3, que no sabemos cuál es, hasta infinito. Ahora vamos a hacer también esto que está acá, esta condición, que los números que yo voy a buscar tienen que ser menores que 10 tercios. Y los menores están desde 10 tercios hacia la izquierda. Siempre los menores están a la izquierda. Y vamos a rayar de esta forma. Es decir, los que son menores que 10 tercios empiezan en menos infinito y terminan en 10 tercios. Y no está incluido, ¿sí? Y si no estaba incluido el 10 tercios, porque yo no puedo decir que 10 tercios es menor que 10 tercios, no puedo reemplazar por 10 tercios. Tampoco podría reemplazar x por 3, porque me quedaría que 3 es mayor que 3 y eso no es cierto. Esta condición de x mayor que 3 empieza aquí y no entra el 3 y llega hasta infinito. Esta otra condición es todos los menores que 10 tercios, desde menos infinito hasta 10 tercios. Ahora, ¿cuáles son los números, los infinitos números que cumplen con esta condición? La intersección, es decir, mayores que 3 y menores que 10 tercios. Vamos a poner así. Entonces, que la intersección entre los dos, es decir, habíamos puesto así, que x más 3, y habíamos dicho que esto era la intersección, se parecía mucho a la intersección. Esto, la intersección entre estos dos conjuntos es la zona que rayamos dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque pertenece a los dos conjuntos, es la intersección. Entonces va a empezar en 3 y va a llegar hasta 10 tercios. Ya analizamos absolutamente todo lo que pasa si el denominador es positivo. Ahora vamos a ver qué pasa si el denominador x menos 3 era negativo. Pasaba esto y también pasaba esto. Así, que x sea menor que 3 y mayor que 10 tercios. Es decir, vamos a graficar en la recta numérica también estas dos condiciones. Los menores que 3 están
a la izquierda. Los mayores que 10 tercios, los mayores están a la derecha. Es decir, que no hay números en común que cumplan las dos condiciones, porque no existe ningún número que sea menor que 3 y a su vez que sea mayor que 10 tercios. Entonces, no podemos decir que hay nada en común. Entonces, la intersección entre esta condición, x menor que 3, y x mayor que 10 tercios, sería, ¿cuáles números cumplen esta condición? Ninguno. Ningún número. Y si no hay ningún número, la solución es un conjunto que es vacío. Este es el símbolo del conjunto vacío. ¿Qué es vacío? Que no tiene nada. Entonces, ya hicimos la intersección entre la parte positiva y la parte positiva. Ahora, no olvidarnos que habíamos dicho que podía pasar esto o esto. Este símbolo que so se parece, habíamos hablado antes, a la unión. Entonces, ¿qué voy a hacer? La unión entre este conjunto, este intervalo, con el vacío. Y si yo uno mis elementos con los elementos de otro, pero el otro no tiene nada, es indudable que si yo uno mis cosas con nada, el resultado van a ser mis cosas. Y en este caso, mis cosas estaban comprendidas, eran todos los números que están entre 3 y 10 tercios. Y esta entonces es la solución a esa inecuación con doble planteo. Cualquier cosa saben que me comentan y aclaramos algo más de lo que está acá. Un abrazo grande para todos y nos vemos en la próxima.